Hola, bienvenidos a Conectados. ¿Cómo están? Esperamos que estén bien. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Sí, Es algo por lo cual, no sé, en nuestro caso, nosotros pasamos, yo creo que sí. como altos y bajos, o sea, un poquito de todo ahí, ¿no? Claro, y el día de hoy queremos hablar de qué es la ansiedad y, como dice el título, la ansiedad es falta de fe. Sí, creo que como cristianos muchas veces nos preguntamos eso. O hemos escuchado a algunas personas decir, si tenés ansiedad, entonces es porque no tenés fe en Dios. Sí, Y las personas que están pasando por eso, nosotros pasamos por eso y es algo tan duro de escuchar, ¿no? sí, Porque es como que yo amo a Dios con todo mi corazón. Hay personas hasta que le están sirviendo a Dios y están con ansiedad y se sienten como que, no sé, como que le están fallando a Dios y caen en un agujero como que más profundo y peor porque empiezan a sentir esa lejanía de Dios. sí. Y empieza a existir como un tipo de culpa, ¿no? Porque estás pasando eso y al punto de que hay mucha gente que vive con ansiedad en las iglesias, pero no se saben porque nunca hablan ni dicen nada. Sí, la ansiedad es como algo muy silencioso. Como que nadie lo habla, ¿no? Viene de la Y mano de la depresión, la ansiedad, ¿no? sí, la ansiedad, bueno, yo creo que la depresión es como el segundo paso. Sí, Cuando uno ya... Pero vamos a hablar de todo eso. Creo que vamos a ir sí, desmenuzando parte por parte en lo que podamos, porque lo bueno es reconocer. sí. Reconocer si tenés ansiedad. Entonces ahí mismo poder atacarlo, confrontarlo, reconocer y bueno, ya poder trabajarlo para que no sucedan cosas en diferentes niveles que bueno, vamos a hablar de esos temas. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Importante, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y esto, loco. Wow, qué loco. Porque, mira, todo comienza desde ahí. Sí. Todo comienza desde un pensamiento y ya cuando te lo creíste bajó el corazón. Y ahí es donde comienzas ya a actuar, Sí. ¿no? Y eso vamos a hablar. Y este versículo literalmente es perfecto y encaja perfecto para esta ocasión. Y queríamos decirte, hay algo muy importante también, que la fe mueve a Dios y activa Sí. los milagros, ¿cierto? Pero el temor abre puertas a Satanás para que tenga autoridad sobre tu vida. Si la fe Sí. mueve a Dios para hacer los milagros y el temor, que es lo contrario a la fe, está el temor y la fe, ¿verdad? Sí. El enemigo quiere copiar a Dios en todo. Entonces, existe la fe, entonces tiene que existir algo, lo contrario, que es el temor. Trabajan los dos de una manera muy similar. Sí, por eso dice, cuida tus pensamientos y tu corazón, porque una de las formas en que la ansiedad comienza a funcionar en uno es a través del pensamiento, ¿no? Sí. ¿Y qué necesita el pensamiento, la ansiedad para agarrar fuerza en la vida de uno? Es el El creer. creer. ¿Y qué necesita la fe en la vida de uno para agarrar fuerza? También el creer. El creer. Entonces, como vos decías, siempre está, siempre cuando Dios pone algo que es de Él, siempre va a estar el contrario para tratar de silenciarlo. Y en este caso es así. La ansiedad viene a ser una mentira que quiere silenciar la verdad de Dios. La ansiedad generalmente es una consecuencia del resultado de un pensamiento Sí. de temor, ¿cierto? Y el temor es lo contrario a la fe y las dos para activarse obviamente necesitan el creer. ¿Por qué? O sea, hablando, ¿no? Tema cuando, por ejemplo, en la iglesia se hace el llamado
al altar llamado de Sí. salvación, ¿no? Para recibir a Jesús en su corazón por primera vez, etcétera. ¿Qué es lo que generalmente una persona está confesando? Porque está creyendo, Sí. ¿verdad? Que Jesús entra a su corazón para que transforme su vida. Entonces, si no creemos, aparte también Dios dice, tengan fe si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza. No te está diciendo si tienes fe, o sea, si, no sé, hablando en kilos, 100 kilos de fe o no sé, grande un costal como de mostaza ahí. un costal de mostaza, Sí. puede ser que mueva mi mano a tu favor. No, es tan poderoso el creer. Solo pide el mínimo. Sí, sí. Y, Wow. y imagínense que cuando viene el enemigo a tocarnos la puerta en nuestra mente y decimos, ¿sabes qué? Él toca la puerta. O sea, él no tiene autoridad para venir a meterse. Imagínense que nuestra mente, tu mente, es como una casa que tiene las puertas y las ventanas cerradas. Sí. Y el enemigo toca. Tac, 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 te hace, ¿no? Y acá está todo. O sea, literalmente acá comienza todo. Porque si tú escuchas ese tac, 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 que o sea, el knocking del enemigo es una mentira. No es que va a sonar la puerta no, Sí. sino es que va a venir el enemigo a tocarte la puerta de tu mente, de tus oídos, y con una mentira. Entonces, si tú le abres, si tú puedes identificar quién es el que te está hablando, quién es el que te está tocando la puerta, para que lo dejes entrar, para que le des autoridad y él pueda entrar en tu mente. Sí. Entonces, si tú puedes reconocer quién es que está tocando la puerta, si es el enemigo o si es Dios quien te está hablando, ahí comienza todo. Yo creo que es como un ejercicio, ¿ok? En realidad, nosotros sabemos que la ansiedad es algo espiritual y que también se manifiesta en lo natural, por supuesto. Sí, y como dice la Biblia que el enemigo vino a robar, matar, destruir. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer acá? Robarte la paz, robarte la verdad de Dios, robarte lo que Dios habló a tu vida. Y así es como Él ciega a la persona, por medio de la ansiedad. Y hay muchos síntomas que trae la ansiedad. Sí. Y son espirituales y físicos, que hay veces que están como relacionados. Claro. Y, por ejemplo, a partir desde que le abriste la puerta, ponele que no reconociste quién era tocando la puerta, ¿no? A tu mente. Sí. Y le abriste la puerta. No preguntaste quién era. No reconociste la voz y sin querer abriste la puerta. ¿Ok? Y con abriste la puerta es muy grande la lista de lo que podemos... O sea, te hablo de que, no sé, vistes una película de terror y realmente no te cuidaste tus ojos y no te cuidaste eso. O escuchaste... De repente prendiste la radio y escuchaste una mentira y te la creíste, o sea, literalmente dejaste que entrara eso, le diste autoridad, creíste, activaste algo y eso bajó a tu corazón y ahí comenzaste a vivirlo. Y a partir de que ya pasaron ciertos pasos, que es abrir la puerta, Él toma autoridad sobre tu vida, ahora comienzan los síntomas, que eso es lo que queremos tocar. Sí, y antes de ir a los síntomas, hoy en día el mundo está lleno de mucha basura, lo que son redes sociales, lo que son lo que escuchas, lo que ves, las mismas noticias traen tantas cosas negativas, y obviamente las noticias casi 95% son malas. Sí. Para eso están, literalmente. Entonces, para cargarte, claro, traerte temor. Y si vos te estás llenando de eso más que de buscar de Dios, entonces, ¿qué va a gobernar tu vida? El temor. Claro, exacto. Y eso es lo que va a venir a opacar
lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Entonces, pero esos síntomas, ¿cuáles serían los síntomas? Los de la ansiedad física. Sí. Sería inquietud, ritmo cardíaco acelerado, sudoración, falta de aire al respirar, mareo, dolor en el pecho, insomnio, sensación de algo irreal, paranoia y bueno, por mencionar algunos. Sí. Y ahorita vamos a nosotros a contarles un pedacito de nuestros testimonios porque los dos tuvimos ansiedad, ¿no? Y es algo muy fuerte, algo muy duro y algo de que si vos lo estás pasando, no te avergüences. Creo que es tiempo de hablarlo, es tiempo de sacarlo a la luz para que pueda ser libre y pueda ser sanado. Sí, eso es un paso muy importante. Es, ¿por qué te dijimos los síntomas? Porque si hay algo de esto que tú estás sintiendo en este momento y lo puedes reconocer, lo importante es que lo reconozcas y que digas, ok, estoy pasando por esto, entonces, ¿qué hago después? ¿No? Claro. Y por eso queremos contarte nuestro testimonio, porque personalmente uno de los testimonios más grandes de mi vida fue eso, que el Señor me liberó y me sanó, porque yo estuve un año sin poder salir a la calle con ataques de pánico y ansiedad, y a causa de que fue tanto tiempo sin poder solucionarlo, a causa de eso me vino depresión. Wow. O sea, literal. Y bueno, básicamente voy a comenzar con mi testimonio. Sí. No me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero fue hace muchos años atrás. Pónganle que no sé, tenía unos 20, no sé, 19 años. Sí, 18 años. Comencé con los 18 años. 18 años estaba trabajando, me acuerdo, para una compañía. No, 19 años. Es que estoy tratando de acordarme exactamente, la pero sí creo que 19 años. Trabajando para una compañía, era representante de ventas, entonces nada, era súper estresante, ¿no? Y me exigían un montón. Al punto donde eran las 2 de la mañana y me sonaba el teléfono y era mi jefe y me decía un montón de disparates porque de repente yo no pude cerrar una venta en un supermercado, ponele, ¿no? Sí. Entonces, tipo, cero respeto por mi tiempo. Imagínate, yo trabajaba todo el día y llegaba a mi casa, estaba cansada, quería dormir y me sonaba el teléfono a cualquier hora de la madrugada para él gritarme y decirme un montón de cosas. Entonces, imagínate. O sea, nada de privacidad, ¿no? No, súper unprofessional, ¿no? La persona, sí. ¿No? Pero bueno, entonces yo como que siempre tendía a ser muy perfeccionista y como que sobrecargarme de muchas cosas porque siempre quería como prove myself, ¿no? A la gente, a todo el mundo. Quería como ser over the top en excelencia y eso me cargaba muchísimo, la verdad. Entonces, bueno, básicamente a la misma vez que yo estaba trabajando en eso, una noche, me acuerdo, que estaba mirando... aclaración, no era cristiana en ese tiempo. Yo conocí al Señor en el proceso. Yo creo que estaba conociendo al Señor, no sé, tendría unos 3 meses de haber conocido al Señor, pero imagínate, yo era católica antes. Yo pienso que eso Dios lo usó también, ¿no? Claro, sí, porque el proceso fue heavy duty, o sea, literal. Entonces, nada, yo ponele que tenía 3 meses de comenzar a ir a la iglesia, a ver qué onda, porque yo era católica y de católica al cristianismo hay un abismo, o sea, literal, o sea, nada que ver. Y recién me estaba acostumbrando y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo, desde chiquitita, así como entre comillas, me encantaba ver películas de terror y jugar juegos espirituales y cosas, o sea, horribles, eso es otro testimonio, pero abrí muchísimas puertas, muchas puertas, literal. Entonces, una de esas puertas más grandes que yo había abierto era
a lo oculto. Nunca hice brujería, nunca, gracias Señor, porque de verdad no. Pero por supuesto que eran de la misma categoría. Sí. Las consecuencias eran muy parecidas. Con mi ignorancia, lo que hacía era que obviamente miraba películas de terror y yo no sentía miedo. O sea, me acuerdo que estaba mirando El Exorcista. Horrible, no la miren. Porque, y esa cosa no me hacía nada. O sea, para mí era como, ok. O sea, literal, estaba tan acostumbrada a mirar películas de terror que nada. Yo decía, no me dan miedo. O sea, ¿qué onda? Pero bueno. Pero había visto esa película 1000 veces, literal, en mi vida. Pero hubo algo diferente. Y creo que lo diferente fue que yo estaba conociendo al Señor y me puse a mirar esa película. Sí. Tenía unos 3 meses de haber recibido a Jesús en mi corazón. A caminar con Jesús en mi vida ahí. Y abrí esa puerta y el enemigo dijo, perfecto. Porque en realidad, claro, cuando uno está en la perdición, ¿no? Satanás ya sabe que le perteneces. Se queda tranquilo. Sí, porque dice, ¿qué voy a hacer Sí. si este o esta ya, o sea, ya van para otro lado? Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a entregarle el corazón a Jesús y se cae o tiene, ¿ves? Caídas. Sí. ¿Qué pasa? El enemigo dice, ok, ¿sabes qué? Esta alma ya le pertenece a Jesús, pero todavía tengo autoridad sobre ciertas áreas de su vida porque no se la entregó a él. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le había entregado mi vida a Jesús, pero todavía estaba en esa puerta abierta. Una cosa de... Exacto, era un portón. Esa vaina era un portón. Entonces estaba viendo la película del Exorcista. Era de nochecita y de repente, no sé, estaba así normal, no sé qué estaba haciendo. Estaba sentada y sentí como algo en mi estómago. Y como que hizo así y yo me agarré en la panza. Porque sentí como un golpe en mi panza. Y resulta que, o sea, pasa el otro día y me acuerdo que pasó una semana y ya cuando se cumplió la semana de que yo había visto la película esa, estaba trabajando, manejando, me acuerdo, en el tráfico, en un auto y de repente mi corazón empezó como a ¿no? Wow. Más rápido, me empezó a sudar las manos, se me empezaron a torcer los huesos, las coyunturas. Me acuerdo que las manos hacia atrás, la boca se me empezó a torcer. Yo pensé que me estaba muriendo. Yo creí que literalmente yo nunca había pasado en mi vida por algo así, nunca. Me acuerdo que los dedos de los pies se me fueron para atrás, o sea, ¿what? Yo pensé que era un estilo de eso... ¿cómo se le dice? Cuando se te va la lengua, un ataque de epilepsia o something. Un seizure. Sí, no sé, porque nunca en mi vida, yo gracias a Dios siempre fui sana y nunca, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, la verdad. Y en eso... Como convulsionando, ¿no? Sí, exacto. Y me acuerdo que vi una estación de servicio en mi mano derecha y empiezo como puedo, con la palma de mi mano, a torcer el volante para poder estacionarme porque yo estaba en plena calle, lleno de carros y todo eso. Entonces me estaciono como puedo, me paro ahí en la gasolinera y empiezo a gritar, ayuda, 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 y nadie me ayudaba. Me acuerdo que perfectamente que pasó una señora con un niño y me miró y yo la miré y como tenía la boca torcida, yo decía, help, help. Y la señora hizo así, me miró y salió corriendo. No me ayudó. Wow. Y empecé a sacar como los pies para afuera de la ventana. No sé, yo estaba desesperada porque imagínense, todo esto yo no podía respirar. O sea, me estaba pasando todo esto, no podía respirar, el corazón así. Y yo lo único que cerré los ojos y empecé a pedirle perdón a Dios.
y dije, Señor, recíbeme. O sea, literal, perdóname. Te pido que me recibas. Te pido que me recibas. Y yo decía, perdón. Yo me estaba literalmente preparándome para... Pensé que, Señor, ya... Y de repente viene una pareja de una muchacha y un muchacho y sin preguntarme me agarran el teléfono, llaman al rescue, viene la ambulancia y llaman a otra persona. Mi último contacto con la persona que yo había hablado, llaman para avisarles. Y llegó el rescue y todo. Y cuando llegó, veo que todo se me empezó como a bajar de a poco. Me duró como unos 10 minutos. Wow. Y yo sentí que fue una eternidad, literal. Y fue como horrendo. O sea, esa experiencia fue muy fea. Llegaron los de la ambulancia, no sé qué, y me dijeron, bueno, me chequearon, me tomaron la presión, y me dijeron, mira, esto es un ataque de pánico. Y le digo, ¿what? O sea, ¿qué me estás diciendo? No, ¿Qué significa eso? Cuando uno está pasando eso, se imagina de todo y de repente vienen ellos y no, es ansiedad. Sí, y yo no tenía la menor idea. Yo tuve que empezar a buscar información sobre qué es eso. Entonces me empezó a explicar todo. Bueno, me preguntó si había pasado como que algo estresante y obviamente le dije que mi trabajo, pero yo asimilaba lo del trabajo. Jamás en ese momento pude asimilar que en realidad era algo espiritual, una puerta de temor que yo había abierto ya, o sea, toda la vida. Simplemente la diferencia fue que yo ya había aceptado a Jesús en mi corazón. Y eso lo hizo como, ¿entendés? O sea, pero bueno, ahí comenzó todo. En ese proceso, yo estuve 1 año sin poder salir a la calle. Tuve que dejar obviamente de trabajar porque si salía a la calle sentía como que me apretaban el cuello y me desmayaba. Podía tomar sol en mi balcón un poquito y entrar rápido a mi casa porque también sentía como sofoque y me ahogaba, etcétera, ¿no? Pero básicamente en ese año lo que hizo el Señor fue que me sentí. No sé si te puedes identificar con esto, pero en esos momentos de ansiedad y de ataques de pánico, es como que te sentís solo. O sea, sola. Sentía, imagínense como un cuarto y el corner, ¿cómo se le dice? En la esquina. En la esquina de un cuarto. Nada, como que contra la esquina, sola y todo oscuro y nadie a mi alrededor, con una soledad, una vaina, una cosa horrible. Qué loco, porque eso es como la antesala de la depresión, ¿no? Sí. Y de cierta forma ya estabas entrando en depresión. Claro. O estabas en depresión. Claro, porque el enemigo, ¿qué pasa? Yo empecé a creer, entré a una realidad que yo no conocía, entonces yo sentía a Dios distante. Pero no era Dios que estaba distante, era yo que estaba escuchando. Es como que le había entregado mis oídos al enemigo. Sí. Porque absolutamente todas las mentiras que él me había dicho me las super creí. Entonces me estaba alimentando y retroalimentándome de puras mentiras de él. Wow. Yo creí que eso no iba a salir nunca más. Yo creí que mi vida había cambiado para siempre. Creí que eso iba a ser el resto de mi vida y listo. Pasó el tiempo y bueno, yo dejé de ir a la iglesia, obviamente, porque no podía salir a ninguna parte. No podía estar con muchas personas a mi alrededor. Mi mente todo calculaba. Decía, ok, si vos caminas por el lado derecho, entonces después... Una cosa muy loca que tu mente comienza a trabajar. Sí. Muy loca. Obviamente que hasta que uno dispare, ¿no? Y uno empieza a torcer tu mente, o sea, a enfocar tu mente realmente en la verdad de Dios. Porque con una verdad de Dios apagas las mentiras del enemigo. Una mentira de Satanás solamente es apagada con una verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? En la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Entonces me empecé a refugiar como pude
¿verdad? Porque en ese momento yo no decía nada a nadie. Me alejé de todo el mundo porque decía, nadie me va a entender. Entonces, me cerré, imagínense, me cerré. No hablé con nadie. Wow. Casi no tenía gente conocida porque tenía 3 meses recién en la iglesia. Y me acuerdo que tenía yo no sé si una persona o 2 conocidas. Wow. Nada más. Y eso, repito, y esos son los síntomas de ansiedad espiritual. Incredulidad a Dios, dejar de orar, desesperanza, alejamiento de las personas que Dios puso en tu vida, Sí, pensamientos trágicos, sentimientos de abandono, sí. rechazo, soledad y muchas cosas más. Todo eso yo lo sentía en ese momento. Sí. Y entonces me empecé a alejar. Me empecé a alejar de las personas que... Ese es lo que el enemigo busca. Claro. La ansiedad. O sea, es acorralarte sí. hasta que te sientas solo y desesperanzado. Pero Dios es tan grande. O sea, el enemigo hace que nosotros sentamos que Él es más grande que Dios. Pero es que Dios, cuando aparece, Dios es Sí. muy grande. A Dios le place hacer, mover fichas, sacarte de lugares, levantarte, redimirte, liberarte. Todo eso le place a Dios porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Sí. Pero ¿qué pasa? El enemigo siempre está como que llenándote de palabras y cosas y mentiras en contra de Dios, para que nosotros sentamos, ¿sabes qué? No, Dios me abandonó. Dios no está en este caso, en esta situación, no está. Sí. Puede estar de repente, no sé, en las finanzas, puede estar en el amor, puede estar... Pero en esta área emocional, Dios no se mete. Eso es lo que a veces nosotros llegamos a pensar. Por eso es que no le entregamos esta área a Dios. Pero es otra mentira. Porque Dios sí está. No, porque cuando están los plenos ataques de pánico, Dios no está. ¿No? ¿Estás seguro que no está? Claro que está. Lo que pasa es que tu vista ha sido cegada de mirarlo a Él. Porque sí. Si uno mirara a Él así directamente, haz de cuenta que es como mirarlo a Él y te empezás a ver a los lados, como Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Que dijo que quería caminar en el agua y Jesús lo invitó a caminar en el agua. Pero ¿qué pasó con Pedro? Empezó a ver a su alrededor y empezó la duda, empezó el miedo y se empezó a hundir. Y igual en la ansiedad. Pedro dijo, sálvame maestro, que me ahogo. Y Jesús está a un sálvame maestro también de la ansiedad. ¿Viste? Y eso es lo que el enemigo no quiere con el miedo, como hizo con Pedro, sentir como que hasta dudemos de que Dios nos puede sacar de... Sí. Es que el temor te paraliza. Sí. Literal, la ansiedad y el ataque de pánico es paralizarte. O sea, literalmente uno se siente paralizado en lo físico. Porque cuando uno está pasando por ese momento que de repente, no sé, diferentes síntomas, cualquiera de las que nosotros, lo primero que uno hace es esto, te paraliza. Y ya no querés hacer nada. Sí. No querés salir, no querés hablar, no querés estar con personas, no querés nada. Es una parálisis que la hace. Espiritual y físico. Entonces, bueno, básicamente, para hacerla corta, una persona, Elizabeth, me acordé de ese nombre. Elizabeth, ella la pusieron como una mentora mía, ¿no? En ese tiempo. Y ella realmente amaba la liberación. Dios la usaba mucho en esa área, en la liberación. Entonces, una vez me llamó y más o menos le conté, me pude abrir. Esto estoy hablando de como que ya pasaron, no sé, unos 6 meses, medio año. Claro, porque imagínate, yo no iba a la iglesia, entonces alguien se acordó. Dios le habló a ella y pudo comunicarse conmigo. Entonces me acuerdo que me vino a buscar como 2 o 3 veces. Como a las 3 de la mañana me fueron a hacer liberación a la iglesia, imagínate.
Yo sentía como que era un exorcismo, una vaina de esa, porque imagínate a las 3 de la mañana yendo ahí, bueno. Entonces, fue todo un caso, porque yo no podía salir de mi casa. Entonces ella me vino a buscar, y me acuerdo, y en pleno... Me acuerdo que mi casa a la iglesia que yo iba en ese tiempo quedaba como unos 45 minutos de viaje. Y yo me ponía a pensar, wow, ¿y si me dan en los 45 minutos de viaje, qué hago? O sea, hasta Elisa, bueno, me intentó dar, obviamente. Íbamos orando, ella ya era una señora más grande que yo. Y ella tenía adoración en el carro, estaba súper preparada, todo bueno. Puso la atmósfera y bueno, precioso. Y llegué, bueno, me hice una liberación, salí y al otro día otra vez. Otra vez y otra vez. Y yo decía, cada vez que me hacían liberación, que oraban por mí y no pasaban, o sea, no pasaba nada, no. Volvía otra vez eso, ¿no? De los ataques de pánico. Cada vez eran más intensos. Y me daban como, no sé, cada media hora, algo así horrible. Wow. Era horrible, era como bastante estar seguido. Encarcelado en tu cuerpo. O sea, es horrible. Sí, exacto. Pero bueno, básicamente, nada, llegó un tiempo, bueno, en ese tiempo yo empecé a escribirle poemas a Dios. Dios empezó empecé a tener una relación más cercana con Él y empecé a aferrarme a Él. Me acuerdo que me encerraba en mi closet y yo tenía como un diario, como una libreta donde yo me ponía a escribir, Señor, yo me acuerdo que le dije, Señor, si algún día tú me sacas de esto, yo quiero leer esto y quiero acordarme de cómo estabas en ese momento conmigo. Quiero acordarme, quiero acordarme las palabras que te decía y todo, bueno. Y yo escribía, me acuerdo cuando en pleno, me acuerdo que me encerraba en el closet, un closet chiquito, todo oscuro y yo pasaba en la presencia de Dios, o sea, de verdad, ahí donde más, fuerte me aferré a Dios. Le hice canciones, le compuse canciones, le hice poemas, o sea, reí, lloré, todo en ese, era como mi lugar seguro. It was my safe place. Cómo Dios usa lo malo para bien. Sí. O sea, el lugar más oscuro y más solo en tu vida fue donde Él lo usó para estar más cerca todavía. Sí. Aunque en veces no se sentía así. Exacto. Ese proceso Él me lo hizo pasar así porque yo estaba necesitando eso, ese abrazo. Porque otra cosa, la palabra de Dios dice que el amor echa fuera todo temor, ¿no? Sí. Y yo soy partidaria y creo con todo mi corazón que de repente si hay una persona que está pasando por esto, muchas veces, un abrazo es la liberación que ellos necesitan. Dios libera. Dios literalmente puede ser una liberación, una administración. Con un abrazo la persona puede ser completamente libre de ese tipo de opresiones. Sí, y siento que como iglesia a veces en lugar de enseñar amor se van por el otro lado. Por el juicio. Por el juicio. De repente, sí. Oh, ¿qué habrás hecho? Oh, esto... No, o sea, eso te puede pasar vos mismo sin darte cuenta, si no estás poniendo atención en lo que estás haciendo, te puede pasar. Y creo que como iglesia no somos nadie para ir juzgando a las personas, sino para enseñarles el amor de Jesús. ¿Qué pasaba en el tiempo de cuando Jesús anduvo acá en la tierra? A los leprosos, lo miraban como que tienes que quedarte lejos porque eres impuro. ¿Y qué hizo Jesús cuando miraba a un leproso? En lugar de alejarse, se acercaba y le demostraba amor. Y la gente misma se sorprendía. ¿Cómo es esto posible? Porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, a veces, hoy en día, los leprosos vienen a ser la gente con ansiedad y la gente los trata con desprecio. Esta persona está loca. No está loca. Simplemente está atada, está atormentada. Y hay que enseñarle amor y ser ese respaldo para ellos, porque no es fácil estar metido así. No, porque es como generalmente cuando
cuando uno pasa por eso, uno se encierra y trata, muchas veces no nos damos cuenta porque nos encerramos y como que, wow, aparentan estar felices porque, claro, pueden disimularlo Pero por es un más tiempo. por aparentarlo, ¿no? Claro, o No porque enseñarlo. no quieren ser rechazados o Sí. no quieren ser juzgados. Y estamos hablando de personas que de repente pueden estar, no sé, en el liderazgo o lo que fuera y pueden estar pasando por esto. Y al no hablarlo, porque es súper importante dar cuentas en ese sentido, o sea, poder compartir, abrir tu corazón con personas que realmente sabes que te van a levantar, que sabes que van a puedes contar espiritualmente hablando con ellos, con oración, de repente, no sé, con consejería también, Sí. creemos en eso, y es súper importante poder abrirse. Y por eso el enemigo es muy astuto, ¿no? Le gusta decir, como leían los síntomas, le gusta sacarte del círculo o las personas que Dios puso a tu alrededor. Claro. ¿Por qué? Porque son las personas que te levantan en oración, que cuando estás pasando alguna tribulación, cualquier cosa, están ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando vos te alejas de esa gente y estás, como dijiste, en una esquina arrinconado, no quieres hablar con nadie, te cerrás? Solamente Él te tiene para Él, ¿viste? Sí. Entonces, no, nosotros como comunidad tenemos que siempre estar ahí, orando, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y Dios siempre revela, aunque a veces la persona quiera esconderlo, Dios siempre termina revelando y trabajando a tu favor y la gente de tu alrededor se viene a dar cuenta. Sí. Entonces, pero hay que siempre estar levantando a esas personas porque es muy duro. Sí, y a veces de repente me venía recién a la mente, es como las personas que pasan por eso cambian su vida, su manera de vivir y Sí. como que tratan de acoplar su situación a una nueva vida. Por ejemplo, si de repente no pueden salir y no pueden estar alrededor de personas o tiene que estar, no sé, ciertos lugares o ciertos... Entonces ya dejan de ir a ciertos lugares porque eso es como que it triggers, Sí. ¿no? Ese ataque de pánico. O, por ejemplo, no sé, te digo porque, claro, eso es lo que me pasa a mí, sé que varias personas también pasan por eso. Entonces, eso hay que hablarlo, porque de repente la persona vos crees que está todo bien con esa persona, pero en realidad, en silencio, porque el enemigo, claro, te lleva a un punto donde tenés que pensar, donde pensás que ese ya es tu nuevo estilo de vida. Y es una mentira, o sea, no es ningún nuevo estilo de vida. Eso hay que romper literal y nunca se va a poder hacer sin Dios. O sea, de verdad hay que hacerlo de la mano de Dios. Él es la única salida, o sea, Él es la única. Créeme, yo he intentado en ese año de desesperación de cualquier tipo de salida y no existe. No hay otro shortcut. Es agárrate la mano de Jesús y comenzar el proceso con Él. Porque sé que todo lo que pasa es obra para bien para los que amamos a Dios. Sí. Entonces, básicamente lo que pasó es que fui como me acuerdo, me llevaron a un retiro espiritual de la iglesia, de liberación, sanidad interior, en el medio de un bosque. Y yo, imagínate pensando, ya yo decía, o sea, ¿cuántas horas va a ser el road trip? ¿Con quién voy a estar? Y no sé qué, no sé cuánto. Fue un nightmare. Y estando ahí, me vino ese ataque de pánico. Imagínate, hasta que el punto que los pastores dijeron, vamos a llamar al rescue. Y ahí fue peor, porque dije, ellos no pueden hacer nada tampoco. O sea, no, fue horrible. Me río, pero fue horrible. Cuando escuché eso de los pastores, o sea, dije, ¿what? Ya, o sea, ya no hay salida.
bueno, yo estaba yo lloraba y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que no me vas a sacar de esto o qué? O sea, ¿cómo puede ser que esto me sigue pasando? Y bueno, llegó el último día, todo el mundo ya nos íbamos, creo que fueron como 2-3 días allá, nos íbamos y ya era como que todo el mundo iba a testificar lo que Dios había hecho en cada uno. Y personas fueron sanadas, de todo, fue súper impresionante. Y me dicen, ¿y cómo te sentís? Le digo, mal, igual. O sea, así como entré, salgo, ¿no? Y imagínate. Y de repente estando en el ómnibus, en el bus, volviendo hacia la iglesia, porque todo el mundo iba a testificar en el servicio de la tarde, y yo súper triste, con un dolor en mi corazón, y yo lloraba y lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no me has hecho libre? ¿Por qué? ¿Por qué todavía tengo que seguir pasando por esto? Y me acuerdo que de repente el Señor solamente me dijo algo. Me dijo, cada vez que venga eso que te quiera atacar, porque yo lo podía sentir cómo se acercaba hasta que tomaba mi cuerpo, o sea, una cosa horrible. Y me dijo, cada vez que sientas que eso se acerca, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Jesucristo. Me acuerdo que de repente estaba así sentada y yo digo, wow. Y de repente sentí como que se me empezó a poner la piel así como de gallina. Y mi corazón empezó ta, ta, ta. Y yo dije, cerré los ojos así porque yo ya sentía como que eso me iba a atacar. Y cierro los ojos y digo, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Hice así, ¿no? Y de repente, se fue. Wow. El Señor me hizo libre en el bus. No necesité a nadie. No necesité a ningún pastor con sobrenombre y doy gracias por las ministraciones y todo, pero quiero dejarte esto tan importante, que no pongas tu esperanza en si te ministran o si te tocan o si te dan una palabra o no te dan una palabra. O en un pastor, ¿no? Porque de repente a veces venís y, que el pastor ore por mí, el pastor ore por mí. Sí, es que la palabra, la liberación y la palabra está en la Biblia. Y no quiero ser súper como caer en esto de que, soy israelí. No, es cierto, porque una verdad de Dios que es, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Esa verdad de Dios, eso, me hizo libre. Sí. Cayó al enemigo, fue como que le eché spray para matar moscas, o sea, literal. Le pusiste el raid ahí. Sí, cuando yo vi eso, me lo apropié hasta en mis entrañas. Dije, oh my God. O sea, what? Fui libre por una palabra de Dios hablándome a mí directamente. De verdad. Y doy gracias por todas las personas, doy gracias por los campamentos, doy gracias por las ministraciones. Son hermosas, pero hay momentos y cada uno pasa una experiencia diferente y un proceso diferente. Pero en mi proceso, en ese tiempo, yo necesitaba estar Dios y yo. Como que siempre existe ese momento clave que es el turning point. Sí. ¿No? Y el turning point era donde Dios te habló y te dijo esta oración. Sí. Y sí, hay veces que inclusive cuando más Dios cerca está de sanarte, cuando más pesado se pone lo que te estaba, no sé, atormentando, ¿no? Una persona que tiene el Espíritu Santo no puede ser poseída, pero sí puede ser oprimida. Sí. Puede estar a tu alrededor. ¿La opresión qué es? ¿Qué es la opresión? La opresión es cuando sentís como que afuera, ¿no? Como que y como que te están haciendo esto. Sí es molesto, pero vos
puedes escuchar a quien vive dentro de ti, ¿verdad? Wow. Pero cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, nunca ha recibido a Jesús en su corazón, esa persona sí puede ser poseída. Y son dos cosas muy diferentes que tenemos que entender. Que una persona con ansiedad, que sí conoce a Jesús, sí está viviendo para Jesús, quiere agradar a Dios en todo lo que hace, pero está pasando por ese proceso, es opresión. Es opresión, no es ninguna posesión en realidad. Así que sí. Y sé que vos también tenés un testimonio porque somos los dos en realidad. Sí, bueno, el mío empezó tipo 2012, 2010. Fue como que una década un poco fuerte, ¿no? 2010 empecé enfermándome, ¿no? De los bronquios. Fueron 2 años que estuve mal de los bronquios, bronquitis asmático. Gracias a Dios que el Señor me sanó de eso. 2012 pasaron varias cosas, ¿no? Que como que causaron que mi mente entrara en el pensamiento del temor y a ponerme de acuerdo en el temor, ¿no? Una de ellas fue que mi mamá tuvo una cirugía como de emergencia, tipo así, ¿no? Y terminando eso, que eso estuvo fuerte, habíamos ido a México y a ella le hicieron esa cirugía y terminamos quedándonos casi como 2 meses por ahí. Wow. Cuando íbamos por una semana. Wow. Entonces, regresando, se suicida mi vecino. Wow. Y era una persona con la que convivíamos muy seguido, ¿no? Porque, vivía ahí a la par. Y eso fue como que un shock, ¿no? Como, el vecino se quita la vida. Eso a cualquiera me imagino, ¿no? Que lo toma por sorpresa y es algo fuerte. Sí, es algo fuerte. Y como un mes después, yo tenía un amigo en ese entonces al que también lo mataron, lo asesinaron. No. Y todo eso como que se me fue juntando. Empecé como que a tenerle temor a las malas noticias, ¿viste? Lo que hablamos. Y mala noticia. Y empecé a darme cuenta que me empezaba a acelerarme el corazón, la taquicardia. Empezaba a escuchar al punto de que yo mismo sentía síntomas de enfermedades y yo no las tenía. Hasta que fue el doctor y el doctor me dijo, ¿no sabes qué has escuchado algo en la tele y vos como que empezás a pensar mucho en eso? Y la cosa con la ansiedad es que una vez estás ansioso y empezás a sentir las palpitaciones, taquicardia, eso te hace aún más ansioso. Entonces es como que vas escalando y nunca termina. Y yo llegué al punto que yo podía estar comiendo así la cena con mis papás así o solo y de repente empezaba a sentir que se me aceleraba el corazón, ¿no? Palpitaciones al punto de que me sudaba frío las manos, los pies y falta de aire. Y yo cuando buscaba los síntomas eran los mismos síntomas de un ataque al corazón. Claro. Entonces eso aún más me ponía peor y la cosa es que eso fue horrible y todo vino por esas cuestiones, ¿no? De varias tragedias que pasaron a gente que yo conocía y entonces como que empecé a enfocarme en lo malo, ¿viste? Claro. Y empecé ya cuando escuchaba alguna noticia era como que ¿qué pasó, no? Entonces yo duré con eso tipo 2016 me parece. También igual fueron oraciones que hacían por mí, liberaciones. Y yo como soy músico, yo me encerraba mucho en la música porque es donde sentía paz, ¿no? En los momentos que me sentía así, tocaba el piano o así y sentía que eso desaparecía. Entonces, pero todos estos síntomas que hemos hablado hoy son los síntomas que yo sentía. O sea,
empecé a alejarme de mis mentores, mis líderes, empecé a alejarme inclusive en lo que yo servía en la iglesia. O sea, yo empecé a dejar todo y encima de eso el estudio también no me estaba yendo bien. Un montón de cosas que se juntaron, que causaron eso, pero creo que lo que más lo causó fue el shock yo le empecé a tener miedo a la muerte. Claro. ¿No? Por todo lo que pasaba. Sí. Entonces, cada rato sentía que me moría y tenía el miedo de que me iba a morir. O sea, yo iba manejando y entraba ese miedo. O sea, te vas a morir. Y es una cosa horrible. Qué horror. Sí, horrible. Sí, en la mañana en las noches me despertaba porque yo mismo sentía mi corazón palpitando. O si mi corazón sentía que iba palpitando más lento, que obvio, cuando tu corazón palpita más lento, que estás en estado de reposo, ¿no? Uh-huh. Y yo de vez en cuando I would catch it, ¿no? Que me estaba pasando eso. Y yo decía, ¿será que se me va a parar el corazón? O sea, era una cosa, un círculo, como te digo, es horrible. De pensamientos. Sí. Y es una cosa que yo mismo sentía, como vos decías, sentía como que había alguien con un manto así encima de mí, como oprimiéndome, como una detrás de otra. Entonces yo no podía ver televisión, noticias, cosas negativas. Cada rato estaba reprendo, cancelo. Era una cosa que es horrible porque nunca tenía paz. Tenía paz. ¿Y cuándo fue el breaking point de todo eso? Fue cuando empecé a fijar mi mirada más en Jesús. Fue eso que empecé a buscar más de Él. Fue una. Uh-huh. Empecé a leer la Biblia. Empecé a buscar acerca de la liberación. Y como dijiste, una verdad de Dios calla la mentira del enemigo. Entonces empecé a buscar, porque me decían, busca verdades de Dios, busca palabra de lo que Dios ya dijo acerca de vos. O sea, y yo empezaba a buscar, y fue un proceso como de 2 años, hasta que un día yo solo dije, wow, no me dan más esos ataques de pánico. Y yo podía hasta escuchar una noticia de alguien que le pasó algo y no tenía más eso. Por eso yo ponía el ejemplo, ¿no? De enfocarte en Jesús, porque cuando vos empezás a hacer eso, que no es fácil, eso toma tiempo. Claro. Pero gracias a las oraciones, a los consejos, a la guía espiritual, ¿no? que yo estaba recibiendo en ese entonces, y al hecho de que yo también ponía mi parte. Claro. Fue un proceso de unos 2 años, pero finalmente pude salir de eso. Entonces, y por eso yo siempre recalco que es importante como iglesia, como comunidad, súper importante, estar ahí para esas personas y no juzgarlas. Porque yo pude ser libre por eso. Yo capaz que no tenía ni 10 personas que eran cercanas a mí, tal vez eran 2 o 3. Pero fueron las que Dios usó, ¿no? Para poder hacerme libre y guiarme hacia que yo pueda ser libre. Entonces, no juzguemos a personas, amémosla, recibámosla y enseñémosles el amor de Jesús. Porque una cosa que vos te olvidas cuando tenés ansiedad, una cosa en la que se te olvida es el amor de Jesús. Dejas de sentir o creer que Dios te ama, que Dios está contigo. Entonces, ahí es donde viene, ¿no? La comunidad. Sí, porque sentís como que sos la única persona que está pasando por ese aislamiento. Y es una mentira. El problema es que de repente esa persona que está pasando por la ansiedad no está demostrando o no está siendo muy obvia, ¿no? Sí. Y hay personas que realmente no se dan cuenta, porque hoy por hoy muchas personas estamos como muy metidas en nuestra propia vida, no sé, súper ocupada con un montón de cosas, y hay veces donde nos cuesta como hacer esto, ¿no? Y mirar hacia los costados y preguntar si las personas que nos rodean
everything is okay with them, ¿no? Sí. Y una de las cosas, perdón, que de repente si vos que estás escuchando tal vez no has pasado por esto y no es un tema que realmente te toque directamente a vos, pero sí hay alguien de repente cercano, un familiar, un amigo, lo que fuera, que vos ves que esa persona ya no quiere salir, o si invitas, no sé, le invitas, yo qué sé, a tomar un café, te dice, ay no, o la ves así como media como que ya no se quiere peinar, que ya no se arregla mucho y que está un poco dejada. Presta atención y tené paciencia, porque una de las claves es que las personas se tienden a cansar mucho, empiezan a decir, ay no, esta persona no quiere cooperar, o ay, esa persona ya no se quiere bañar, ya, ay, ¿cómo no te vas a querer bañar? O sea, ¿cómo no vas a tener fuerza para bañarte si mira, no estás enferma, estás completamente sana, mira, estás entera en tu cuerpo? En tu cuerpo sí, pero en tu mente no. Sí. Entonces, a ver, tenemos que ser un poco más cautelosos y realmente caminar en la misericordia de Dios. Pedirle a Dios, Señor, dame de tu misericordia, permíteme sentir tu amor de tal manera que pueda yo derramarlo sobre otras personas que necesiten. No solamente es, Señor, dame amor para yo sentir tu amor, no. Ven, o sea, tenemos que dar de lo que recibimos. Porque es que Dios no nos da de amigajas. Dios nos da en abundancia. Sí. Y nosotros tenemos para dar. Siempre. Como hijos de Dios siempre hay algo que tenemos para dar. Estemos en, no sé, en un supermercado y podamos, no sé, comprarle un paquete de pañal a una persona que está con un niño que se ve que no tiene mucho. Ven, un kilo de manzanas. Yo qué sé. X, cualquier cosa que podamos. Estamos, por ejemplo, manejando por ahí y vemos una persona que está sentada llorando. Parémonos. Vamos a orar por esa persona. ¿Sabes cuántas veces literalmente sí. He hecho eso y me llena mi corazón? Dios me desborda después. No paro de llorar por días porque... ¿Por qué? Porque Dios... Sentí tan fuerte la presencia de Dios que me llenó para poder darle a esa persona que después yo quedé llena. Wow. Imagínate, o sea, uno dice, Señor, ok, uno es vaso, ¿verdad? Uno es el vaso donde Dios nos llena a nosotros como vaso para nosotros derramar a alguien más. Pero ¿qué pasa si nosotros nos llenamos? Llega un momento donde ya no va a haber espacio para llenarse más. ¿Verdad? Sí. Pero por eso es que fuimos creados para ser llenos y derramar, para ser llenos y derramar sobre otras personas. Así sí. Fluye, porque si no, eso es agua estancada. Y el agua estancada llega un momento donde empieza a oler mal. Entonces, para que no se estanque el agua, para que no se estanque lo que Dios pone en nuestra vida, nosotros tenemos que ser dadores. Claro. De otra forma somos selfish. Sí. Sí. Uh-huh. Entonces, sí, lo que Dios nos da y pone en nuestras vidas es para poder ir a alcanzar a esas personas, ¿no? Uh-huh. Y sí, no nomás es de el domingo y nosotros no. Entonces, sí. Pero ahora quiero hablarle a esas personas, ¿no? Que nos están viendo, que están pasando por ansiedad. Y puede ser tú mismo que estás sirviendo en una iglesia, ¿no? Tienes algún rol de liderazgo, o puede que no, puede que seas alguien que no es convertido en general, ¿no? Invitarte a que hables y decirte que it's okay, que o sea, es nada okay que estás pasando eso, claro. Obviamente, pero it's okay que puedas hablar con alguien, ¿no? Sí. Que no te sientas culpable, no te sientas mal, sino que sácalo a la luz, porque eso es el primer paso a tu liberación. Entonces, y a esas personas que hoy nos están viendo, que no conocen a Jesús, uh-huh. sí me gustaría hacer una oración, sí. que repitieras una oración, porque para ti el primer paso a ser libre es primero ponerte de acuerdo con Él y recibirlo en tu corazón. A Jesús. Entregarle tu vida. Entonces, ahora, si no conoces a Jesús y quieres recibirlo en tu corazón, donde estás, cierra tus ojos. Acuérdate que hacer una confesión y creer
el creer va a activar algo nuevo en tu vida. Entonces, cierra tus ojos. Señor Jesús, repite después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, toma tu lugar, toma el control total de mi vida. Te reconozco como mi Señor, mi único Señor y mi único Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que a partir de hoy tú serás el único dueño de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces creemos nosotros, oramos por ti. Si fue la primera vez que recibiste a Jesús en tu corazón, en tu vida, realmente creemos de que algo muy hermoso va a comenzar a pasar. Te felicito porque es lo más hermoso que una persona puede hacer. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Sí. Cuando una persona acepta a Jesús en su corazón. Sí, totalmente. Bueno, te damos las gracias. Esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida. Y bueno. Gracias por haberte conectado con Conectados. Y esperamos que haya sido de bendición estos testimonios. Y nada, que hay fiesta en los cielos para los que se convirtieron y sabemos que Dios va a empezar a hacer la obra en tu vida. Sí. Y hoy te bendecimos, te cubrimos con la sangre de Cristo, le damos gracias a Dios por todas las personas que estuvieron conectados y que van a ver este video. Hoy declaramos bendiciones para ustedes y sus familias en el nombre de Jesús. Sí, declaramos que son libres en el nombre de Jesús de toda opresión del enemigo. Cubrimos con la sangre de Cristo a cada persona que está mirando en este momento, nuestra familia, sus familias, y declaramos que Dios va a comenzar a abrir puertas a tu favor para que tú puedas tener otra perspectiva de la vida, que el Señor va a llenarte de fe, te va a levantar y te va a llevar a otro nivel en conocerlo a Él, que es lo más importante, que ahí es donde está todo el tesoro. Que comiences a buscar la verdad de Dios, y eso va a empezar como va a ser como una caja. Cuando abrís una caja y empezás así como una cosa de regalos, y va a salir una cosa y la otra, y te vas a enamorar cada día más. Y realmente cuando te enfocas en buscar su presencia, en querer conocerlo a Él, es que de ahí viene todo. De verdad, declaramos gozo, paz y libertad en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias por mirarnos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye.